para mí, más allá de que la lucha es un deporte, yo me considero un luchador de la vida, porque la verdad que la peleé desde muy pibito, no la tuve fácil en nada, de hecho no la tengo fácil todavía, sin peleando, la estoy luchando, o sea que para mí, más allá del ring, la vida es una lucha, ¿no? Que todos los días que te levantes tenés que lidiar y laburarla como si fuera arriba del ring para poder salir adelante, ¿no es cierto? Pero bueno, yo considero que si para mí no fuese así, mi vida no tendría sentido. De no tener que levantarme a luchar, la verdad que me aburriría. No sé, pienso que soy un tipo feliz por el ritmo de vida que llevo y de que todos los días tenga una nueva aventura en mi vida, ¿no? Para poder ir adelante. Eso es lo que más me lleva a ser cada día más fuerte y no bajar nunca los brazos. Creo en Dios a mi manera, ¿no es cierto? Me enseñó de que para hablar con Dios no hace falta ir a una iglesia, sino que podés hablar como estoy haciendo ahora con vos, en cualquier parte de mi casa, en cualquier plaza, en cualquier lugar en la calle. Solamente llamarlo y hablarle y pedirle consejos o ayuda, lo que sea. Eso para mí es muy importante. Y después, obvio, creo en la naturaleza, creo en la fuerza de cada uno, la espiritual que tiene cada uno, ¿no? De las ganas de querer salir siempre adelante. Que yo conozco gente que le cuesta, está todo el tiempo sin saber para dónde disparar, pidiendo ayuda por todos lados, y la verdad que uno mismo es el que más se puede ayudar. Yo tengo amigos, amigas, alumnos y alumnas también que más allá de enseñarles a entrenar o todo, les doy consejos, los empujo para adelante, siempre la onda positiva, ¿no? De que todo tiene solución para todo, pero siempre hay que empezar de adentro de uno mismo, ¿no? Y así es la única manera de seguir para adelante. El día a día para mí es, como te dije, es levantarme, a salir a laburar, a pelearla, a entrenar, a hacer mi laburo, que es lo que me gusta hacer. Yo enseño, soy profesor de musculación. Entreno todos los días, menos un día a la semana que me dejo de descanso. Hago una hora de musculación y una hora de cardio, gimnasia aeróbica, que lo voy variando. Hay veces que corro, hay veces que hago bicicleta. Tomo mis clases de boxeo, generalmente los sábados. Y bueno, cuando termino de entrenar, me dedico ya a hacer las clases mías personalizadas. Tengo muchísimos alumnos y alumnas que vienen a entrenar conmigo, ¿no? Se toman su tiempo, su horario para que el horario en que yo estoy en el gimnasio puedan venir y entrenar. Y como te decía antes, más allá de enseñarles a entrenar, les enseño mi experiencia, ¿no? Porque siempre te viene con algún drama, algún problema. Entonces vos la vas ayudando en todo sentido. Y después para luchar, mira, la lucha a mí más me gusta hacer. Yo nací para ser luchador debajo y arriba del ring. Y arriba del ring, cuando me toca luchar, que son los momentos más felices de mi vida, los que más disfruto, estoy tan ansioso a veces por subir al ring que te agarra ese sistema como nervioso, ¿no es cierto? Pero bueno, trato de calmarme y disfrutar. Cada escalón del ring que subo para subir al ring lo hago de tal manera de que me dure lo más que pueda. Porque sé que es un momento corto de mi vida y donde yo voy a estar con el público, con la gente, estoy haciendo lo que amo. Entonces lo disfruto muchísimo, más allá de quién me toque luchar, o si gane o si pierda, yo siempre disfruto y siempre aprendo. Cada guerra, cada combate para mí es aprender, ¿no es cierto? Por eso digo que yo nací para esto, yo soy feliz arriba del ring.
Bueno, la verdad que la película El Luchador se asemeja mucho a la verdad vida de un luchador, ¿no? En mi caso, sacando el tema de drogas, porque la verdad que nunca usé drogas, no, yo soy un tipo muy sano, lo que él sentía y lo demostraba con su público es así, tal cual. Yo, cuando tenía que luchar, me despedía de la familia como si fuera el último día, porque nunca sabés si vas a bajar, cómo vas a bajar de arriba del ring, si te van a sacar muerto o lesionado, curado, si vas a volver a caminar al otro día. Es jugarte la vida a todo momento, por más que uno diga, ay, sí, pero esto es un show arreglado, no es un show arreglado. Puede ser que arregles algunas cosas en cuanto tengas que hacer una historia con el otro luchador, o la final, que si te toca ganar, te toca perder, pero la lucha en realidad es la lucha. O sea, vos arriba del ring luchás de verdad. Y yo me he lesionado en cosas sensas. Y por ahí me tiro de una escalera de iluminación a una mesa y salgo ileso. Y me he lastimado con un golpe sencillo. O sea, el juego arriba del ring son las reglas del juego, mejor dicho. Tenés que cuidarte y cuidar a tu compañero, porque el riesgo está en todo momento. De hecho, entrenando en el gimnasio, yo he tenido muchos accidentes también. Accidentes de casi perder la vida, y la verdad que uno trata de bajar lo más entero posible, a veces se puede, a veces no. Entonces en casa yo llegaba, era como que se aliviaba todo, ¿no es cierto? Igual siempre teníamos preparado en casa un botiquín con todo, porque generalmente yo venía lastimado por el tipo de lucha que yo hacía. Era una lucha aérea, lucha de mucho riesgo. En casa se fueron acostumbrando. Hijos me han visto lleno de sangre, todo cocido, me han visto con yesos. Así que es una cuestión de acostumbrar, ¿no? Pero siempre está ese miedo de no volver a ver a tu familia. Cuando yo tenía que subir al ring, lo último que hacía, llamalo cábala o con lo que sea, como quiera, yo le mandaba un mensaje de texto a mi familia diciendo subo, simplemente subo, que quería decir que yo subía arriba al ring. Y cuando bajaba al ring, esté como esté, si estaba consciente, lo primero que hacía es mandarle otro mensaje diciendo estoy bien. Siempre hacía eso. Así que era una cumbre que tenía. Mirá, yo empecé a luchar mucho antes de 100% lucha. De hecho, luchaba porque me gustaba, o sea, a mí me encantaba, yo era muy fanático de la lucha, por eso me hice luchador. Y en casa, hasta 100% lucha, yo iba a luchar por un pancho y una coca. Y luchaba en plazas, en la calle, y mi familia a veces me acompañaba, o sea que cuando pasó todo esto de 100% lucha, el cambio que hubo en mi casa económico fue muy grande. O sea, fue tan grande que imagínate que yo era sodero, 15 años laburando de sodero y lo dejé por 100% lucha. O sea, si bien no los primeros años porque no me había estabilizado, pero cuando llegó la primer película, me dijeron que tenía que estar disponible 3 meses, las 24 horas, porque se grababa a cualquier hora, todos los días, y fue el momento de mi vida donde tuve que elegir un camino, y elegí el que me gustaba y el que confiaba, y me salió bien porque la verdad que nunca pensamos en casa de que íbamos a llegar tan arriba, tan lejos, ¿no es cierto? Si bien jamás armé un personaje, esto siempre, lo que vos ves es lo que soy arriba del ring, ¿no es cierto? Jamás improvisé diciendo, bueno, tengo un libreto, hoy voy a decir esto a la gente, mañana. No, yo subía y no sabía si Leo Montero o Uni o Príncipe me iban a dejar hablar, si me iban a pasar el micrófono. A veces yo subía arriba del ring y lo veía a Leo que me estaba esperando y ya sabía que me iba a dar el micrófono.
pero como no, yo decía lo que sentía, eso es lo que, o sea, no estaba actuando ni haciendo de un personaje, siempre fui yo. Y eso creo que la gente lo leyó, lo vio, y más allá del estilo de lucha y de la moto y del pelo y el cuerpo y todo lo que se juntaba en mi persona, la gente es como que uno le toca el corazón, ¿no es cierto? Muchas veces he dado consejos como si les hablara a mis hijos, a gente que nunca había visto en mi vida. Y eso para mí que fue lo que les tocó el corazón a la gente, y fui uno de los elegidos. La suerte, ¿no?, de que uno tiene en la vida, de que mis hijos son 2 deportistas. Mi hija es campeona argentina de fitness, que es como un derivado del físico-culturismo y el fitness. Mi hijo está empezando ya hace 2 años a entrenar, y sin que los pida es como que van siguiendo mis pasos, y para mí es un orgullo, ¿no es cierto? No sé si serán luchadores el día de mañana, no sé qué les depare la vida o lo quieran hacer. De hecho, mi esposa también entrena, no a nivel competitivo, pero va todos los días al gimnasio. Pero yo estoy feliz, soy un tipo feliz y realizado con lo que logré en mi vida, ¿no? A fuerza de sacrificio, porque así mismo nadie me regaló nada, yo no soy hijo de luchador, nadie me eligió, a mí la persona me dijo, che, mirá que vos vas a ser el líder. Nada, eso se fue dando con el tiempo, por la gente. Por eso siempre digo, hay preguntas que me hacen siempre, además, siempre no, a veces me dicen, ¿a quién le vas a heredar tu lugar? No, eso no se hereda, loco, eso se gana arriba del ring, cagando trompadas, y entregando todo, el corazón y el cuerpo, ¿no? Ni siquiera a mis hijos le digo, che, vos vas a ser mi heredero. Jodiendo puede ser que lo diga, pero no de verdad, eso se gana. Mira, la idea mía, mi legado, es lo que estoy tratando de hacer hace un tiempo, de conseguir un lugar para armar mi escuela de lucha libre. De hecho, esto lo estoy diciendo hace poco, estoy a un paso de entrar en un club acá en Capital de Buenos Aires, cerca de la zona de Liniers, donde conseguí el lugar adecuado, el lugar bien amplio para poder tener el ring armado y enseñar un poco de lucha, de boxeo también, de artes marciales, y dejar, o sea, de formar un semillero, ¿no es cierto?, como se dice, y de que el día que yo deje de luchar, o de que compañeros que son los luchadores conocidos dejemos de luchar, esto continúe, no que se termine con nosotros. Ese es el legado que yo quiero dejar, que la lucha libre sea para siempre, para toda la vida, de que el día de mañana, que yo no exista más, alguien diga sí, a mí me gustaba Vicente Vilón, un gran luchador, el estilo que tenía, hizo de que yo me interesase por la lucha y estoy aprendiendo. Es lo que quiero, ¿viste? De que esto sea para siempre, no termine conmigo ni con ninguno de mis compañeros. Es muy importante tener lealtad, ¿no es cierto? Lealtad a tu palabra, lealtad a tu familia, a tus amigos. Es una manera también de enseñar, ¿no es cierto? De que si vos sos una persona leal, de que puedan en vos, eso es lo que te abre puertas, te abre caminos. Es muy feo que alguien, un ejemplo, te tome a trabajar y tenga que ponerte una cámara para ver si le choreás, o si trabajás o te dormís. Eso es horrible. La lealtad tiene para todo, para, como te dije antes, la familia, amigos y el trabajo. O sea, es algo muy importante que hay que mantener siempre. Es un código, más que todo. La trascendencia es un poco lo que hablábamos antes del legado, ¿no? Uno tiene que armarse un camino. O sea, yo siempre dije, en mi caso de lo que es la lucha, yo siempre dije, titanes en el ring
fue un programa muy conocido, abrió el camino. 100% lucha lo asfaltó para que el día de mañana la nueva generación pueda trascender tranquilamente y con más futuro que nosotros tuvimos. Nosotros nos costó muchísimo llegar a donde llegamos y la verdad armar el camino sería no solo para estar en nuestro país, sino para, yo siempre le digo a los nuevos luchadores, a los nuevos talentos, de que traten de no solamente pensar en nuestro país, que está tan duro para luchar, sino de seguir, o sea, de cruzar fronteras, de viajar, hacerse conocido. Entonces, nosotros asfaltamos esa calle para que los sucesores sigan transitando mejor, más cómodo que nosotros, tengan más puertas y más posibilidades de las mismas nosotros. Esa es la trascendencia que yo trato de dejar, ¿no es cierto? Es como lo hablamos, como el legado. La disciplina es muy importante para todo, no solamente para el deporte, sino para todo lo que hagas en tu vida. Si vos tenés esa disciplina y seguís y no fallás, no te mentís a vos mismo, vas a llegar a donde quieras, no tenés límites. Eso, la verdad que es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Tener en lo que hago yo una disciplina en todo, desde la comida, desde la alimentación, de mi dieta para poder estar bien físicamente, visualmente, interiormente también, hasta los entrenamientos, no faltar, no entrenar menos porque, no sé, me duele el dedo del pie. Obvio, tenemos nuestros días, si tenés 40 grados de fiebre no podés ir a entrenar, pero muy importante tener una disciplina correcta y no fallarte a vos mismo, porque el día que vos llegues a tocar el cielo, como me pasó a mí, vas para atrás y vas a sentir más orgullo de todo, por todo lo que lograste y por haber tenido esa disciplina, ¿no es cierto? Bueno, a mí me gusta mucho pescar, es como una terapia que tengo, ¿no? Con devolución, o sea, esto lo aclaro porque yo defiendo mucho la naturaleza, los animales, me encanta, la verdad que respeto todo ser viviente, y pescar con devolución quiere decir que lo que saques lo devuelvo, salvo que necesites para comer, obvio. Si vos necesitas para comer y sacás algo del agua, del mar o del río y lo necesitas para comer, obvio, lo comas. Pero por diversión no, o sea, tenés que liberar. Y para mí la pesca es una terapia. La naturaleza, el ruido del río o del mar, me conecto con todo el mundo, con todo el plano, así sea lo que estoy viendo, y si cierro los ojos lo que escucho también. Es como un relax que me da la vida. También me gusta, que nada que ver, ¿no? Me gusta jugar a la Play. A veces en casa, cuando tengo un tiempo libre, caso la Play y le doy un todo. Me saca también, me distrae, me saca de todos los planos de existencia. A veces uno está todo el tiempo maquinándose, ¿no? De cosas. Y bueno, esos momentos de recreo hacen bien a la cabeza, al alma también. Así que no lo aconsejo porque hay pibes que están 4 horas en la computadora o en la Play, y la verdad que no es así, es un ratito nada más, o para relajarte y después ya está. Si te digo no me vas a creer, pero no, ahora no estoy practicando, era un gran dibujante, me gustaba mucho dibujar. He hecho grandes dibujos, no tengo nada a mano para mostrarte, pero tengo dibujos de cuando era muy chico que si los ves no puedes creer que te digo la edad que los tenía cuando los dibujaba. Con el tiempo se me fue yendo porque no los seguí practicando. Pero a veces empiezo a garabatear cuando se da. Y cocinar también, soy un gran cocinero. Acá en casa cuando agarro la cocina, la hago mierda. Hago cada comida terrible.
Y las pastas, las pastas con diferentes tipos, ¿no? De salsas. Sí, sí. Hago estofados, boloñesas, cuatro quesos, salsas al verdeo, con vino blanco, uso mucho el vino blanco para las comidas, vino blanco dulce. Y soy buen asador, no de los mejores, pero del 1 al 10, un 8 me pongo, en la parrilla, con leña, nada de carbón, todo leña. Y la verdad que es mi forma de vida. Yo conocí el rock and roll gracias a Kiss, una banda muy, muy famosa, cuando tenía 6 años. O sea, a los 6 años escuché mi primer tema, mi primer disco de Kiss, que era de mi tía, me acuerdo, y quedé fascinado. Y ahí es cuando me empezó a gustar ese tipo de música. Después, obvio, empecé a escuchar otras bandas, me encantan mucho las bandas de los 70, de los 80, como por ejemplo Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, de los 80 el glam metal como Skid Row, Poison, Whitesnake, y hasta hoy lo sigo escuchando. Hay muchas bandas nuevas que las sigo escuchando también. Hace un par de años conocí una banda que es como una onda Zeppelin, pero más, se llama Greta Van Fleet, que se las recomiendo. Y yo sigo con lo mío, o sea, a mí me encanta la música, estoy todo el tiempo buscando, viendo, a ver qué banda me gusta. Escucho bandas que no me gustan y es como que las escucho una vez y después más, y otras que las conozco y quedo reenganchado. También unos años conocí una banda que se llama Santa Cruz, que no la conoce nadie, la conozco yo y un flaco más que me hizo un reportaje hace poco en una radio. Y bueno, eso está bueno también, de ir descubriendo nuevas bandas que no son conocidas, ¿no? Pero bueno, la música me incentiva mucho para entrenar, para los momentos que uno también quiere distraerse. Yo me pongo rock and roll o heavy metal, me gusta más el heavy metal que el rock and roll. Pero bueno, y soy amplio, no es que me encerré en un casillero. Te puedo escuchar desde, qué sé yo, Guns N' Roses o La Renga, por lo que son acá de nuestro país, hasta Judas Priest, qué sé yo, Sepultura, Pantera, que son esas bandas thrash metal. O sea, soy muy amplio en el gusto de la música, pero dentro de lo que es rock and roll, o sea, la música tocada por seres humanos, no por ningún. Mira, la moto es como el rock and roll, es un camino de ida, no tiene vuelta. Donde te subiste a una moto, no te querés bajar más. Y yo también desde muy pibe tuve moto. Tuve mi primer moto cuando tenía, creo que 18 años. Y hasta el día de hoy sigo en la misma línea de moto, o el estilo chopper. El sueño es llegar algún día a Harley, que yo sé que lo voy a llegar, me tengo mucha confianza en eso, mucha fe, y que una vez en la vida voy a tener un Harley.